Espera, eh, Pablo, para que arranque la... Listo, ahí estamos. Arranque son nomás. uno de los mecanismos más importantes que el ingeniero mecánico estudia dentro de su carrera. Eh, Existen de las más variadas formas y existen de los más variados tamaños, ¿sí? Lo más importante, sobre todo, es aquí, cuando ya empezamos a hablar de las ventajas, que pueden transmitir un muy amplio rango de potencia. Las vamos a ver desde los relojes, por supuesto, hasta en equipos que pueden transmitir hasta 10.000 kilovatios, como dicen acá, o 10 megawatts de potencia, y creo que ya al día de hoy este valor de la bibliografía se ha quedado corto. Existen máquinas generadoras de energía de hasta 30 megawatts de potencia. ¿Ustedes ya en algún momento han tenido la oportunidad de dibujar estas ruedas dentadas en dibujos de máquinas? Pero aquí la vamos a definir normalmente siempre, al igual que ya hablamos para las cadenas, en un piñón y en una corona, ¿sí? Lo más importante aquí es que en una etapa de ruedas dentadas se produce la inversión del sentido de giro y no como en las cadenas que teníamos el mismo sentido de giro, ¿no? Ahí está, tenía apagado acá. Eso es algo bastante importante de destacar, ya que muchas veces un par de ruedas dentadas por engranajes se van a utilizar simplemente para invertir el sentido de giro de una máquina cuando lo necesite. Y aquí a la par, bueno, estamos viendo un par de ruedas cónicas que nos van a servir para poder girar a 90 grados dentro del mismo plano un par de ejes de las máquinas que necesitemos transmitir. Como para completar las ventajas, hablamos de un muy buen rendimiento, solo un 2% de pérdidas, que son compactos, es cierto, comparativamente con las correas y las cadenas, ocupan mucho menos espacio, ¿sí? Pero tienen la desventaja de que no son estándares, ¿sí? Acá se correlaciona con esta desventaja de que las ruedas dentadas necesitan sí o sí eh, de de una fabricación específica con máquinas y herramientas normalmente muy especiales que hacen que su costo relativamente comparado con las correas y las cadenas sean mucho más altos. Pero el hecho de que ocupen mucho menos espacio hacen de que ganen mucho en campo de aplicación y que sean cajas compactas con lubricación propia, en donde el mantenimiento, cuando la caja reductora es bien seleccionada, se hace mínimo. No así en las correas y las cadenas, que generalmente están expuestas al medio ambiente de la planta y hace que la atención por mantenimiento sea más, eh, eh, ¿cómo les puedo explicar? Que sea un mantenimiento crónico de todos los días, necesita una atención permanente, en cambio las ruedas dentadas no tanto. También son transmisiones sincrónicas. Eso, desde las cadenas que vimos que la transmisión por forma nos va a permitir que exista un sincronismo entre uno y otro. Pero nosotros ahora lo vamos a estudiar a eso en más detalle, porque puede pasar que se pierda el sincronismo cuando hay un desgaste excesivo en los dientes. También las ruedas dentadas pueden trabajar bien a cualquier velocidad. Ya no hay limitaciones de velocidad y no se dividen tanto el campo de aplicación como lo existía entre las correas para alta velocidad, las cadenas para baja velocidad, sino que las ruedas dentadas pueden trabajar a muy alta velocidad en etapas a la salida ya de los motores o incluso de turbinas a vapor que giran a 6.000 RPM o a 12.000 RPM y tener o estar en las etapas de muy baja velocidad. Eso ya les voy a mostrar algunas fotos de aplicación.
En cuanto a las desventajas, para completarlas, tenemos que son ruidosas, por supuesto, no admiten ningún tipo de amortiguación de golpes o choques, o sea, no tienen dentro de sus componentes ningún elemento que pueda amortiguar ni golpes ni choques. Esto ya lo mencionamos, que son caros por su construcción, por necesitar herramientas especiales, y pueden trabajar, al igual que las cadenas, en ambientes sucios, húmedos y con altas temperaturas. En realidad sí, pero protegidas. O sea, las ruedas dentadas son más fáciles de proteger que las cadenas. Proteger en el sentido de que se pueden encapsular dentro de un cárter o dentro de un este, cobertor de chapa soldada que permita a las ruedas dentadas estar protegidas de los ambientes. También se han usado a la intemperie, pero por supuesto su durabilidad no es la misma. ¿Estábamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda sobre las ventajas y desventajas? Vamos, pregunten las dudas que tengan, este es un tema importante. Frénenme cuando lo deseen para que expliquemos algo que no haya quedado claro. ¿Mm? Ingeniero, Sí, ¿que pueden trabajar en ambientes sucios como las cadenas? sí, sí, o sea, Pero eso no sería una ventaja. las cadenas son más fáciles, son más difíciles de cubrir, porque el ramal flojo generalmente hace de que necesiten un cárter por ahí más voluminoso, y proteger del ambiente si es muy sucio. Sí, yo aquí, por ahí no les mostré con detenimiento, eh, las cadenas había unas fotos que trabajando en ambientes muy sucios, que son la zona de alimentación de caña de los ingenios, donde se descarga la caña. Imagínense que toda esa caña viene con mucha tierra del campo, cuando el camión que lo ven ahí atrás descarga la caña en una mesa alimentadora, y acá tienen el accionamiento de esta otra mesa alimentadora que está a 180 grados de la que se ve ahí. Como pueden ver, hay cadenas a la intemperie. Como pueden observar, sus rodillos muy brillantes, lo que nos da a entender que hay un desgaste bastante pronunciado, ¿sí? Y las pueden ver totalmente a la intemperie. ¿Trabajan bien? Trabajan bien. Ahora, ¿cuánto duran? Eso es lo que hay que sacrificar. O sea, saber que una transmisión por cadena puede trabajar a la intemperie, puede trabajar en zonas calientes también, pero su vida útil, por supuesto, se va a ver alterada, y tenemos que, dentro de nuestro presupuesto, no solo del elemento, ya les digo, ¿no?, sino tener el tiempo y la disponibilidad de parada de la máquina para poderlas cambiar. En las industrias zafreras, no solo la de la caña de azúcar, ¿ustedes saben lo que es la zafra? ¿A qué se le llama zafra? Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Qué es la zafra? Por ahí no todos saben. Contame. Es el proceso de cosecha de la caña que es transportada desde el campo a la industria. Ese proceso dura más o menos, empezaría en mayo. Mayo normalmente están empezando en junio hasta finales de noviembre en algunos casos, en algunos ingenios que estuvieron hasta el año pasado, como es Florida, hasta el periodo de diciembre, por el tema del alcohol que extraían. Excelente, excelente. Muy bien definido. Es ese, en realidad, más que el proceso, es el periodo. ¿Sí? Es ese periodo que en Tucumán es de aproximadamente 5 meses para la caña de azúcar, o hasta 6 meses eventualmente. Ronda ese lapso. Para el limón es un poquito más corto,
y un poquito más desfasado en el tiempo. Ya han empezado, por ejemplo, ahora los primeros días de marzo, varias de las citrícolas que hay en Tucumán. Y bueno, a eso le llamamos industrias zafreras, o sea, tienen en los 12 meses del año un periodo de producción en la cual cada minuto perdido se paga caro porque la caña, por ejemplo, en el caso del azúcar, la caña estacionada, la caña que no se está moliendo en ese momento va perdiendo calidad en cuanto al rendimiento, entonces es clave que pase poco tiempo desde que se la ha cortado, se la ha cosechado, hasta que yo la descargué en las mesas alimentadoras y se procesó dentro de la fábrica. Entonces, aquí son 5 o 6 meses en donde se trata prácticamente de no parar ni un minuto, pero muchas veces se juega con eso para el mantenimiento, es decir, con que a mí la cadena me permita trabajar 5 meses y a finalizar esos 5 meses yo la saque, la cambie, la tire y ponga una nueva para la zafra siguiente, ya está, se pagó. Entonces hay veces que se trabaja así, no siempre, y no con todas las máquinas, ¿no? Esos son criterios de mantenimiento que se estudian de acuerdo a cómo sea el periodo de trabajo de la máquina. Lo que sí, por supuesto, es inadmisible. ¿Qué es inadmisible en esta foto? Está bien que la cadena sea robusta y pueda trabajar a la intemperie, pero ¿qué es inadmisible aquí? No tiene cobertor debido a que toda la caña que pueda caer en los eslabones y trabarse. Sí, pero no es lo más importante la caña que pueda caer en los eslabones y trabarse. ¿Por qué necesita tener un cobertor? Por Y seguridad además para no los se ve. operarios. ¿Por seguridad para quién? Para los operarios. Exactamente. Y les cuento una anécdota precisamente de este accionamiento. Le ha agarrado un dedo o varios, 3 dedos a un operario, una cadena de estas, porque, bueno, estaba trabajando allí y, bueno, podría haber pasado con o sin el cobertor, porque en realidad a él le pasó estando ahí probando la cadena. Claro, como es fácil, como al no haber protector, fue a tantear uno de los piñones a ver si estaba trabada, porque saltaba el térmico del motor. A alguien se le ocurrió de la cabina apretar el motor de marcha, mágicamente arrancó y le mordió casi todos los dedos de una mano. Ustedes dirán, y bueno, perdió los dedos. No. Cuando hay ese tipo de accidente, ¿saben qué es lo que termina pasando? Dios quiera que a nadie de su familia o esto lo afecte, pero normalmente cuando te pasa algo así, se te engangrena la mano, te cortan la mano, ¿saben lo que es el proceso de engangrenado, de infección? Se te infecciona el antebrazo, te cortan el antebrazo y muy probablemente pierdas todo el brazo hasta que logren frenar el proceso de engangrenar. Este chico lamentablemente perdió todo el brazo y lo peor no es perder el brazo de una vez, sino que te vayan mutilando en el periodo de 12 meses. Realmente muy duro para él, para su familia, para todos, para sus compañeros de trabajo, que, que una planta en los tiempos que transcurrimos tenga estos descuidos, ¿no? Así que ustedes como ingenieros mecánicos tienen que velar por la seguridad de ustedes mismos, por supuesto, y de la gente en la planta, porque para eso estudiamos, para eso nos formamos, para ser profesionales que cuiden no solo de las máquinas, sino de las personas que atienden a estas máquinas. Imagínense que aquí cualquier descuidado que pueda pararse en este balcón, especie de balcón que hay, se le puede enganchar una hilacha del pantalón en uno de los eslabones, morderle y no te va a soltar hasta que te enríe de la pierna entera.
Y así con cualquier cosa, un barbijo, un cinto, un protector auditivo que tiene un piolín, cualquier cosa se puede enganchar aquí y causar un accidente. Así que esto es lo que normalmente no debe pasar. Debe haber un protector y si se puede en ese protector poner lubricante, bueno, se puede. Pero, ¿qué pasa aquí en estos ambientes tan sucios? Que si yo para poder poner un lubricante tengo que hacer un cobertor 100% estanco, porque si no genero una pasta abrasiva con el lubricante. Si al lubricante le termina entrando tierra y termino lubricando con aceite y con tierra, y bueno, probablemente sea peor el remedio que la enfermedad, como solemos decir, y por ahí, si como les digo, la cadena permite hacer la zafra completa, muchas veces se procede de esta manera, o hay veces que en el medio de la zafra hay una parada programada y se dispone a decir, bueno, esta cadena durará 3 meses, la cambio a cabo de 3 meses, pongo otra nueva y hago una zafra con 2 cadenas. ¿Mm? ¿Por qué sufre más esta y no tanto esta? Por la velocidad. Acá estamos en una etapa de más alta velocidad, y acá si hay un... Bueno, esta es otra vista. Ahí también pueden ver el color brillante de los rodillos, producto de la abrasión por toda la tierra que hay en la zona. ¿Sí? Verán ahí el motor, el acoplamiento que está debajo de esto, la caja reductora, que es lo que vamos a estudiar hoy y mañana, ¿sí? Lo que hay dentro de estas cajas reductoras y la transmisión por cadena, en donde verán ahí sí el sentido de giro en el sentido antihorario, porque están viendo que el ramal tenso es el de abajo. Bien, entonces eso es un ambiente sucio, donde yo decido trabajar de esa manera. En cambio, con las ruedas dentadas, si bien también puedo hacer algo similar, decidir trabajar sin protección, suelen ser por ahí más fáciles de proteger. ¿Sí? Así que ya les voy a mostrar unas fotos. Al ser más compactas, por ahí son más sencillas de proteger de los ambientes sucios, húmedos o con altas temperaturas. Vamos a ver rápidamente cuáles son los tipos de ruedas dentadas que tenemos. Las de dientes rectos, ¿sí? En donde son ruedas cilíndricas con dientes cuyos ejes generatrices son paralelos al eje propio de la rueda, ¿no? Entonces, acá hablamos de una rueda cilíndrica de dientes rectos. Ahora vamos a ver después que hay ruedas cilíndricas, pero con dientes inclinados o helicoidales. En ellos la transmisión, por supuesto, es directa y frontal, es decir, hay toda una superficie, ¿sí? De apoyo entre un diente y el otro, y eso hace de que tengan limitaciones en cuanto a las velocidades de trabajo porque producen ruido, ¿no? Esto es muy importante, ¿sí? Márquenlo, ustedes en su apunte, pueden hacerle un resaltador ahí. Es muy importante que lo tengan en cuenta porque la máxima relación de transmisión que puede haber en una etapa, ¿no? No en un reductor que tenga varias etapas, sino en una etapa, es de hasta 8, ¿sí? ¿Y esto por qué creen que es? A ver si alguien se... Ya algo también hemos conversado de las cadenas. ¿Por qué hay limitaciones en la relación de transmisión? Tiene que ver con el ángulo de abrazo, digamos, o algo así, como las cadenas. ¿Cómo ángulo de abrace? Ah, bien, pero ¿y cómo harías una analogía de ese ángulo de abrace con estas ruedas dentadas?
¿En qué sentido? ¿En que con el ángulo o con...? o Claro, con en las cadenas hablamos de ángulo de Abrasi. Acá, ¿de qué el hablaríamos? contacto, digamos, con el ángulo en contacto entre los dientes? ¿Ángulo de contacto? ¿De qué Eh, hablaríamos aquí? Si yo La superficie de Hay contacto es una mucho menor. cantidad de dientes mínimos que deben engranar, ¿sí? Si ya hacemos muy chico el piñón comparado con la rueda por maximizar la relación de transmisión, podemos llegar a tener un diente por ahí engranando con un diente de la corona. Imagínense que toda la potencia se transmitiría en un solo diente. Por lo general, se admite que hasta 2 dientes transmitan. Eso después lo vamos a ver, hay un un ángulo de engrane, ¿sí? En el cual debemos respetar un ángulo de engrane mínimo. Entonces, eso es muy importante. También es importante que tengan en cuenta esto, ¿sí? En las ruedas dentadas no hay problema con la reversibilidad, o sea, pueden ser máquinas que giren un periodo en un sentido de rotación y de repente cambien el sentido de rotación sin ningún problema. Por ahí en las cadenas eso es más difícil por el hecho de que cambie el ramal tenso al ramal flojo y tengamos que tener tensores muy robustos para permitir esa reversibilidad, ¿no? En los engranajes eso es más sencillo. Luego tenemos, como les anticipaba, ruedas dentadas cilíndricas, porque son en base a un cilindro, pero en la que ya sus dientes tienen un cierto ángulo de inclinación respecto a su eje sobre el cual giran. Sería esta la representación gráfica, ¿sí? En donde marcamos con una línea llena, ¿sí? Respecto a la línea de eje sobre el cual gira la rueda dentada, el ángulo de inclinación del diente que le llamamos beta. ¿Mm? Vamos recordando cómo le vamos llamando a cada uno de los ángulos de inclinación, porque después vamos a hablar sobre los ángulos de inclinación que hay en el diente propiamente dicho, y eso ya puede llegar a hacer que confundamos la nomenclatura. Entonces, beta es ese ángulo de inclinación que tiene el diente respecto al eje sobre el cual gira la rueda dentada. Ese ángulo de inclinación para las ruedas estas dentadas de dientes inclinados es de 10 a 30 grados. ¿Sí? ¿Por qué ese rango? Y bueno, porque menos de 10 no se obtiene ninguna ventaja significativa. Entonces, hacerlo con menos de 10 grados realmente encarece mucho el proceso y no ganamos mucho. Y hacerlo más de 30 grados, empezamos a tener problemas con una fuerza axial que se va a generar en estos engranajes. No sé si logran apreciar, pero si yo engrano este piñón con esta rueda dentada, ¿sí? De dientes inclinados, se genera una fuerza axial, ¿sí? Que como que si yo a este piñón lo tuviese montado sobre un eje, ¿sí? Libre, y empieza a engranar sobre la rueda, el piñón va a tender a desplazarse axialmente, como que se va a querer salir del dentado. Entonces hay que ver después ya formas de contener ese piñón axialmente, ponerle unas trabas para evitar que se quiera desplazar axialmente dependiendo hacia dónde gire. Entonces esa fuerza axial, ¿sí? Que lo vamos a ver después ya designada, esa fuerza axial para ángulos de beta mayores a 30 grados se hace como muy significativa. Entonces tenemos ese límite de hasta 30 grados. Una solución para mitigar eso es esto, hacer dientes doblemente inclinados. ¿Sí? Esto se llama o cobra el nombre de quien lo inventó, que es chevron. Entonces ahí se dice ruedas dentadas chevron, para llamarle así a las de doble inclinación. Fíjense en que aquí tenemos las dos ventajas. Podemos aprovechar al máximo la inclinación de los dientes y que la fuerza axial que se genere, lo voy a dibujar acá, cuando
esta rueda de engrane con este piñón, vamos a tener el desarrollo de esas fuerzas axiales, pero de un lado se va a compensar con la fuerza axial que se genera en el otro, dando por resultante 0. Entonces, tenemos una compensación propia. Esa faja que ustedes ven en el medio, ¿sí? Siempre es necesaria para que pueda entrar la herramienta, tallar el diente, salir, volver, entrar. Entonces siempre hay una faja en el medio que van a ver un espacio liso necesario para poder mecanizar este tipo de ruedas dentadas. ¿Y para qué queremos tener los dientes inclinados? ¿Qué ganamos? ¿Por qué utilizamos este tipo de ruedas para las etapas de alta velocidad? Produce menos ruido. Muy bien, porque son ruedas mucho más silenciosas, ¿sí? Que tienen un contacto piñón-corona que se establece de forma gradual, ¿sí? Se va dando en forma paulatina a medida que van entrando, a medida que gira el piñón y la rueda dentada van entrando en contacto, una sucesión de puntos sobre esa línea del dentado, haciendo que la transmisión sea mucho más silenciosa. No así en los dientes rectos, en donde el apoyo de un diente del piñón con un diente de la corona se hace todo sobre una misma línea de puntos al mismo tiempo. Que la Bien. superficie de contacto sea más grande también es una ventaja. Sí, claro, pero más que nada una ventaja para poder transmitir más potencia, no menos ruido. En realidad aquí no es que tengan más superficie de contacto, sino que el contacto se va haciendo paulatinamente. El engrane se produce, sí. Y en el caso de las ruedas inclinadas con respecto a las de diente recto, ¿te transmitirían más potencia de lo que está diciendo usted? O sea, teniendo las mismas características. Sí pueden transmitir un poco más de potencia. Ya lo vamos a ver en las fórmulas, cuando comparemos el cálculo del módulo de una rueda dentada de diente recto y de una rueda dentada de diente inclinado, cómo influye el ángulo de inclinación del diente en la transmisión de potencia. Ingeniero, Sí. ahí cuando dice la transmisión de la fuerza hace referencia al momento torsor. El momento torsor, que a su vez genera una fuerza periférica en el diente, ¿no? Claro, pero hace referencia entonces a la fuerza periférica del diente, no al del momento torsor. Claro, ya vamos a ver que esa fuerza en este caso se llama fuerza de engrane, que es la fuerza que es la que quiere transmitir el piñón sobre la corona. Una fuerza de aplicación que se deriva del momento torsor, por supuesto. Esa fuerza sería el momento torsor dividido en el radio, o en el diámetro Claro, alrededor. entonces transmitiría el momento torsor gradualmente también. Claro. Lo que pasa es que indirectamente. Directamente es la fuerza la que se va aplicando en una línea que encima es de mayor longitud. Al inclinar el diente tengo un diente más largo también. Claro. El chevrón incluso me permite llegar a ángulos de 45 grados, porque al no tener la limitación de las fuerzas axiales, al autocompensarse, me permite ampliar todavía este ángulo. Para eso el doble, ingeniero, para compensar axial. Claro, para que las fuerzas axiales de una faja de dentado, ¿sí?, va a generar una fuerza axial en un sentido y la otra faja con el sentido contrario a la inclinación de la faja primera va a generar una fuerza axial contraria que va a compensarse con la otra. ¿Se entiende? Ingeniero, disculpe. Sí. Si yo aumento el grado de inclinación, ¿aumenta la cantidad de dientes que están en contacto, piñón y Sí, corona, digamos? sí, Bien. sí. Por eso es que se hace más silencioso. Tal Bien. cual. ¿Y también aumenta la cantidad de dientes o no?
como la cantidad de dientes. En A ver. contacto sí, es lo que... La cantidad de dientes total que tenga la rueda, no, No, digamos, claro. eso depende de la geometría ya, de la cantidad de dientes que vos dispongas en el piñón y la cantidad de dientes que disponga en la corona. Ahora vamos a ver esas limitaciones. Bien, avanzando, también podemos encontrar este tipo de engranajes que se llaman planetarios. ¿Sí? Es un tipo de transmisión por ruedas dentadas que a mí me va a permitir tener la posibilidad de hacer una especie de división del torque. Prestemos atención aquí. O sea, yo puedo, de alguna manera, después lo vamos a ver, cómo, porque necesitamos de un dispositivo acá medio especial, yo puedo transmitir el momento torsor al piñón central, ¿sí? Y en lugar de tener, como en el caso de las ruedas dentadas cilíndricas, ¿no? Un par de dientes acá transmitiendo desde el piñón a la corona, imagínense que toda esa fuerza del momento torsor que hablábamos se transmite ¿en cuánto? En 2 o 3 dientes, ¿no? Entonces necesitamos que esos 2 o 3 dientes tengan la robustez necesaria para poder transmitir la potencia, el momento torsor. El momento torsor. Entonces, nosotros cuando hacemos el cálculo, el módulo, que ya vamos a ver que es la geometría del diente, el tamaño del diente, lo hacemos basado en ese único punto de contacto que hay entre un piñón y una corona. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ven acá ustedes? Es un piñón que tiene un engrane con un planeta, porque de ahí surge el nombre planetario, este es un engranaje planeta, engrana con otro planeta, número 2, como se lo ve acá, ¿sí? Y engrana con un tercer planeta, número 3. ¿Sí? Y número, bueno, ahí está mal señalado, es este, el 3. Y tenemos una rueda fija, estática, ¿sí? Una corona con dentado interior, así se llama esto, una corona con dentado interior, que a mí me va a permitir que los planetas puedan engranar y rodar, ¿sí? Para poder transmitir la potencia. ¿Cómo logro finalmente transmitir eso a un eje? Bueno, con un dispositivo, bueno, con un dispositivo que ya le voy a mostrar después en un video, que logra hermanar estos 3 ejes, ¿sí? Y que me da un solo eje de salida. Entonces yo puedo entrar con un eje al engranaje central, estoy haciendo como una vista lateral, tener los 3 planetas acá, ¿sí? Acá tengo como si fuese el corte del eje con el engranaje central, acá estaría la corona, bueno, ahí necesitaría más precisión para dibujar la rueda dentada, pero estos ejes de los planetas, de este y de este, que yo los voy a representar acá, terminan vinculándose en una pieza, ¿sí? Que tiene el eje de salida. Entonces yo tengo el eje de entrada, ¿sí? Aplicando acá un momento torsor y un momento torsor de salida en el eje, ¿sí? Después de haber transmitido el momento torsor a través de los 3 planetas. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo un dispositivo que le llamo divisor del torque, porque yo he logrado dividir la transmisión de torque, como les dije, en 3 puntos. Entonces eso hace de que yo pueda compactar mucha más potencia o momento torsor en menos espacio. Entonces el mecanismo de engranajes planetarios es realmente un sistema muy óptimo, muy moderno, no es tan moderno, es antiquísimo, pero por ahí las máquinas, herramientas que han evolucionado mucho en los últimos 20, 30 años, han hecho de que este tipo ya de sistema de engranaje se difunda mucho más y hoy en día se utilice muchísimo, ¿no? Y además tiene la ventaja de ocupar mucho menos espacio, ya que el eje de entrada está coaxial con el eje de salida, como se los mostraba acá, en esta especie de corte.
¿Se entiende el concepto? Yo sé que por ahí hay muchas dudas, ya las veremos más adelante, pero no sé si el concepto queda claro de cómo divido el torque, el momento torsor en 3 puntos. ¿Necesariamente tienen que ser dientes rectos ese sistema? No, también puede ser de dientes inclinados, pero la verdad no vale la pena complicarla porque normalmente son ya etapas de baja velocidad, ¿sí? Acá pueden ver un reductor con 2 etapas planetarias. El eje, ese color anaranjado, es el eje de entrada, viene de una etapa primaria, que no se la ve ahí, y vean cómo está engranando en los 3 primeros planetas azules, y ahí pueden ver el dispositivo, ese que yo les comenté, ahí lo pueden ver girando, cómo el dispositivo vincula los 3 planetas en un eje de salida. Fíjense que no hay, ahí es clave ver, ven que no hay conexión entre el eje naranja y el amarillo. Hay un espacio, porque el momento torsor sale a través de estos 3 brazos que se vinculan con una conexión estriada, podrán ver a ese eje de salida amarillo. Y verán ahí que ese eje de salida amarillo es el eje de entrada de una segunda etapa, más grande todavía, que encima tiene más planetas. O sea que no siempre hay 3 planetas, puede haber 5 planetas. ¿De qué depende el número de planetas? Y de los cálculos, del tamaño, del módulo, de la velocidad versus la potencia, o sea, la configuración, potencia, velocidad que yo tenga. ¿Por qué? Porque tener más planetas significa que yo divido el momento torsor en más partes. Requiere más piezas, pero va a depender de cuán compacto quiera hacer yo el sistema. Acá dividimos el momento torsor en 3 engranes. O sea que cada uno de estos, si yo acá entro con 10.000 Nm, ¿sí? O hagamos redondo, 9.000 Nm, cada planeta debería transmitir 3.000 Nm de torque, ¿sí? Para poder continuar. Por supuesto, en cada etapa vamos a tener una pérdida de potencia por calentamiento, por el rendimiento propio de cada etapa, ¿sí? Vamos a ir perdiendo potencia calentando el aceite que hay en el cárter de este reductor. Ahí pueden ver el tapón por el cual se agrega este aceite. Bien, continuamos. Después tenemos el mecanismo de cremallera. ¿Sí? El mecanismo de cremallera es un mecanismo que nos va a permitir a nosotros transformar un movimiento rectilíneo en un movimiento circular o viceversa. ¿Sí? ¿Dónde lo han visto aplicado? Mucho. Los portones automáticos. Exactamente. En los portones automáticos el piñón está conectado a la salida de otro reductor, de un motorreductor en realidad, ¿sí? Al girar el piñón y estar la cremallera solidaria al portón, hace que el portón pueda ir o venir. O sea, acá lo más importante es que yo transformo en un sistema que no es para reducir velocidad, sino para transformar un movimiento circular en un movimiento rectilíneo. Cuando el piñón gire en el sentido contrario, la cremallera se va a desplazar en la otra dirección. ¿Sí? Ese sería el sistema de piñón y cremallera. Después tenemos los engranajes cónicos, ¿sí? Que pueden ser de 2 tipos. Aquí sí, de dientes rectos o de dientes helicoidales. Aquí, para poder hacer posible el engrane, necesito que el diente tenga una helicoide, ¿sí? Ya no es simplemente una inclinación, sino una helicoide, en donde me va a permitir poder girar a 90 grados dentro del mismo plano. Ya vamos a ver después que hay otro mecanismo que va a permitir salir del plano, pero yo tengo el eje, si este es el piñón, la rueda 1, ¿sí? El eje de la rueda 2, fíjense en que se cortan en el espacio. Entonces, eje 1 y eje 2 se cortan en el espacio, pero han girado 90 grados.
Este tipo de ruedas dentadas generalmente tienen relaciones de transmisión de hasta 2, ¿sí? O sea, por lo general sirven como una primera etapa para reducir un poco la velocidad, pero fundamentalmente para poder girar los ejes. ¿Para qué quiero girar los ejes? El motor de un auto para transmitir la potencia. Para ganar espacios, para tener diferentes configuraciones de lo que le llamamos el arreglo mecánico. Y puede ser que, no solamente en un auto, o sea, los autos hay una gran tecnología en cuanto a engranajes. No solo tenemos esto, sino que tenemos el sistema del diferencial del vehículo que hace mucho más que esto. Si bien está basado en este tipo de ruedas dentadas, el sistema diferencial a mí me va a permitir tener diferentes velocidades en el eje del lado de afuera de la rueda del lado de afuera y la diferencia de velocidad que existe con la rueda del lado de adentro cuando yo estoy doblando, ¿no? Entonces el sistema diferencial me permite transmitir el momento torsor a ambas ruedas o a ambos ejes que se conectan a ambas ruedas, pero además me va a permitir a mí compensar las diferentes velocidades tangenciales que tiene una rueda versus la otra, ¿sí? Entonces el sistema diferencial merece un estudio aparte, pero sí está basado en este tipo de engranajes cónicos. Acá vemos, por ejemplo, una caja reductora, que ni siquiera es reductora, o sea, es una caja de engranajes. Fíjense en que la relación de transmisión parece ser 1 a 1, porque tiene dos ruedas prácticamente, o si no son del mismo diámetro, me parece que sí. O sea que lo único que hacemos aquí es invertir la dirección del sentido, la dirección de los ejes de entrada versus salidas. Otra cosa que denota que la relación de transmisión es 1 a 1, ¿qué es? No solo el diámetro de la rueda dentada, sino el diámetro de los ejes. Porque cuando yo tengo una reducción o amplificación de la velocidad, amplifico o reduzco el momento torsor. Entonces, para poder transmitir mayor momento torsor, van a haber un eje más grande que el otro. Por ejemplo, muestro aquí. A ver si ahí está. Bueno, ahí no se logra, justo tiene esta brida acá, pero esta caja reductora, ¿sí?, que tiene dos etapas, ahí pueden ver, tengo un eje de entrada y un eje de salida. ¿Por qué sé que este es el eje de entrada y este el eje de salida, siendo una caja reductora de velocidad? Porque el eje de menor diámetro. Ahí tiene menor momento. Claro, y porque tiene la rueda, ya lo puedo ver destapado. Si lo hubiese cerrado, por el diámetro del eje, sé que este es el eje, lo que le llamamos el eje rápido, para no, digamos, ya crucificarla en que es reductora. La caja puede ser reductora o amplificadora, dependiendo de dónde yo entre. Pero el eje más chico sería el eje más rápido, el eje que yo necesito mayor número de vueltas y menor momento torsor, y el eje más grande a la salida será el eje de menor vueltas y mayor momento torsor. Acá que la puedo ver destapada, sí, claramente puedo ver que hay un eje piñón. Acá vamos a ver que el piñón, la rueda dentada más pequeña, está tallada en el mismo eje, ¿sí? Es una rueda dentada tallada, o sea que es un solo material, una sola pieza, junto con el eje. Entonces esto se llama un eje piñón, ¿sí?, que engrana con su corona, que está montada en un eje intermedio. Acá podemos ver que el eje intermedio tiene dos tapas, ahí están los cojinetes de apoyo, pueden ver ahí, son rodamientos. El eje intermedio a su vez tiene montada también la rueda más chica de la segunda etapa, o sea, el piñón de la segunda etapa. Hay veces que acá se puede intercalar una rueda de dientes inclinados en las etapas de más alta velocidad y en la segunda etapa tener una rueda de dientes rectos, porque ya tal vez no sea necesaria
hacerla de dientes inclinados por el ruido que se pretenda que produzca, ¿no? Todo dependerá de la velocidad de entrada para la cual esté diseñada esta caja reductora. Bien. Entonces, quedó claro que esto, por lo general, hasta 2, ¿sí?, es lo que se recomienda. Después tenemos las ruedas helicoidales. Las ruedas helicoidales, o sea, con dientes helicoidales, ¿sí?, son ruedas cilíndricas con dientes helicoidales. Estas nos van a permitir a nosotros girar los ejes ya no solo 90 grados, pero de otra manera, sino girarlos en el espacio. Entonces yo, si los veo desde esta vista, puedo ver, ¿sí?, que están girados 90 grados uno con respecto al otro, pero además veo que están desplazados a una cierta distancia en el espacio. Entonces tengo un desplazamiento y un giro de los ejes uno con respecto al otro. Este tipo de engranaje me permite a mí tener una relación de transmisión de hasta 5, ¿sí?, y no es muy utilizado porque mayormente tiene no mayormente, sino generalmente tiene una limitación en cuanto a transmisión de potencia. Ya hay muchos rozamientos, ya vamos a ver que la transmisión se da en parte por rodadura y en parte por deslizamiento. Por eso acá están acá están construidas, en esta foto se las ve construidas de bronce, ¿sí? El bronce tiene un coeficiente de rozamiento mucho menor, ¿sí?, a la fricción, y eso hace de que haya mucha limitación en cuanto a la potencia. Que sí es muy utilizado y que es un derivado de este tipo de ruedas dentadas, es el mecanismo sin-fin corona. En el sin-fin corona vemos un par de ruedas de dientes helicoidales, solo que la rueda piñón se ha transformado en un tornillo porque tiene una sola entrada, o sea, un solo diente. Es un diente que termina transformándose en una hélice o helicoide que me va a permitir a mí tener un número, una relación de transmisión muy grande, ¿sí?, y reducir mucho la velocidad en poco espacio. O sea, en una sola etapa puedo reducir la velocidad hasta 60 veces. ¿Sí? ¿En dónde está el sacrificio? En la pérdida de potencia por que la transmisión aquí se da en forma de deslizamiento, ¿no? Acá les voy a mostrar un videito. Acá pueden ver una foto de un mecanismo piñón eje sin fin, ¿sí?, en donde la rueda es de bronce, ahí la pueden ver construida en material de bronce, y el eje piñón o el eje tornillo construido todo íntegramente en acero. Y de esta manera mejoro el coeficiente de fricción que hay entre el tornillo y la rueda de salida. Acá la rueda de salida, fíjense, tiene un eje hueco, en donde el eje con el cual se va a conectar puede entrar dentro del eje de salida de esta caja reductora. A ver si tengo acá. Con el sistema funcionan los carros móviles de los tornos, ¿no? Sí, un sistema similar. En realidad sería un sistema inverso, ¿no? Porque el tornillo es el que mueve... Claro, el tornillo es el que mueve el carrito. Ese sería un sistema, ese que vos me estás diciendo sería un sistema en realidad análogo a la cremallera, al piñón cremallera, porque ahí lo que yo quiero es transformar un sistema, un desplazamiento circular en un desplazamiento lineal. Yo muevo un motor que me genera un movimiento circular y necesito desplazar longitudinalmente el carro del torno. Entonces, en realidad ese sistema es más parecido al piñón cremallera.
Ahí lo pueden ver funcionando con sistema sin fin corona, ¿sí? Sin fin le llamamos al eje piñón, que en este caso sería el tornillo. No sé si pueden ahí apreciar, ¿sí?, la forma en la que se transmite el movimiento desde el tornillo hacia la corona. El tornillo, al estar girando, produce una fuerza tangencial, ¿sí?, a 90 grados respecto de su eje. No sé si se aprecia eso. Entonces, ¿cómo mueve a la corona? En base a un deslizamiento. A medida que avanza la hélice del tornillo, la va empujando al diente de la corona, pero con un desplazamiento contrario, o sea, se desplaza en esta dirección, mientras que quiero lograr que la corona reciba una fuerza, ¿sí?, Fu de esta manera que la haga girar con un momento torsor y por ende con una velocidad de n, ¿sí? O sea, el tornillo gira con una velocidad de n mucho mayor y la corona con una velocidad de n mucho menor, pero el problema o dificultad, más que problema, porque en realidad no es un problema porque tiene muchas ventajas este sistema, sino que la dificultad se genera aquí, en que el movimiento genera mucha pérdida de potencia por fricción y por ende el rendimiento de una etapa se hace muy bajo para cuando mayor número de dientes tenga la corona. Acá vemos, por ejemplo, una tablita tentativa, esto lo vamos a ver después en la tabla de los reductores, mejor expresado, que hasta una relación de transmisión de 1 en 10, el rendimiento es muy aceptable, solo tenemos una pérdida del 5%, pero en donde mejor sirve este tipo de reductores o de mecanismo es para relaciones de transmisión más grandes, en donde de una sola vuelta quiero reducir mucho la velocidad. Ahí ya pierdo bastante potencia. Pero ¿qué pasa? Todo es relativo, porque la pérdida de potencia va a ser relativa al costo que yo quiera tener de mi equipo. Por ejemplo, los portones, ya que hablábamos de los portones acá cuando mencionábamos la cremallera. El portón de una casa, ¿no?, que ponerle así tradicional, que uno tenga un vehículo que salga a la mañana a trabajar y vuelva a la tarde, y que en el día, ¿cuántas veces puede abrir y cerrar ese portón? ¿10 veces? Exagerando. Un día normal. ¿Cuánto tiempo demora el portón en abrir y cuánto tiempo demora el portón en cerrar? Depende de cada motor, pero más o menos 30 segundos por ahí, o menos. Y menos, seguramente menos. 10 segundos tardará el portón en abrir y 10 segundos en cerrar, como muy grande, como mucho. Entonces, 20 segundos, 10 veces al día son 200 segundos, 3 minutos, 5 minutos en 24 horas, 10 minutos en 24 horas. Un portón industrial, o sea, todo depende de la cantidad de tiempo que funciona en el día, ¿sí?, y de la potencia que requiere el portón. Los portones requieren normalmente baja potencia. Estamos hablando de potencia de menos de un HP, ¿sí? Entonces, cuando es baja la potencia, es baja la pérdida también relativamente, hablando en el valor absoluto de la potencia, ¿sí? Si yo tengo un motor de 1 HP con una relación de transmisión 1 en 30, y bueno, pierdo un cuarto de HP, o sea, pierdo 0,25 HP. Pero en energía, si encima ese motor funciona 1 hora en el día, y bueno, la energía perdida no es mucho. Entonces, hay que evaluar la cantidad de tiempo que funciona y la potencia del accionamiento que requiere la máquina. Por lo general, nosotros para los trabajos prácticos, lo que vamos a establecer es que este sistema lo usemos para normalmente reductores de menos de 3 caballos, de 3 caballos de fuerza.
hasta 5 caballos de fuerza. ¿Mm? Más de eso, preferimos ya pasar a las ruedas dentadas de dientes rectos, ¿no? Ahí más o menos está explicado lo que les acabo de comentar. Sí. Cuando en el engranaje icónico he dicho que se recomendaba que sean dos nomás engranajes o que sean de 2 etapas nomás. ¿Cónicos? Sí. No, aquí nunca hay 2 etapas, porque yo en realidad utilizo una etapa para girar los ejes y por lo general ya después sigo con etapas de dientes rectos. O sea, me surgía la duda por un diferencial, digamos, de un auto. No, el diferencial del auto, Differential is an integral part of all four-wheelers. ahí tienen un Wheels poco. receive power from the engine via a drive shaft. Main function of the differential is to allow these wheels to turn at different RPM while receiving power from the engine. Consider these wheels which are negotiating a turn. It is clear that the left wheel has to travel more distance compared to the right wheel. This means the left wheel has to rotate at a higher speed. If these wheels were connected using a solid shaft as shown, the wheels would have to slip to accomplish the turn. This is exactly where the differential comes. The ingenious mechanism in a differential allows left and right wheels to turn at different RPM while transferring power to both wheels. We will learn how differential achieves this in a step-by-step manner using its simplest configuration. Power from the engine is transferred to the ring gear through a pinion gear. The ring gear is connected to a spider gear, which is at the heart of the differential. Spider gear is free to make 2 kinds of rotations, one along with the ring gear, and second on its own axis. Spider gear is meshed with 2 side gears. So, power from the engine flows from the pinion to the left and right wheels as shown. Now let's consider different cases. The vehicle moves straight. In this case, spider gear rotates along with the ring gear, but does not rotate on its own axis. Spider gear will push and make the side gears turn, and both will turn at the same speed. Or when the vehicle is moving straight, spider side gear assembly will move as a single solid unit. Now consider the case when the vehicle is taking a right turn. The spider gear plays a pivotal role here. Along with the rotation of the ring gear, it rotates on its own axis. So the spider gear is having a combined rotation. The effect of combined rotation on the side gear is interesting. When properly meshed, side gear has to have same peripheral velocity as that of the spider gear. When the spider gear is spinning as well as rotating, peripheral velocity at the left side of spider gear is sum of spinning and rotational velocity. But at right side, it is difference of the two. Or left side gear will have higher speed compared to the right side gear. This is the way the differential manages to turn left and right wheels at different speeds. While taking a left turn, the spider gear will spin in the opposite direction. In order to carry load, one more spider gear is usually added. 4 spider gear arrangement is also used for heavy load vehicles.
Apart from allowing wheels to rotate at different RPM, differential has got two more functions. First is speed reduction at pinion ring gear assembly. This will result in torque multiplication. The other function is to turn the power flow direction by 90 degrees. The differential we have gone through so far is known as open or standard differential. It is capable of turning wheels at different RPM, but it has got one major drawback. Consider a situation where one wheel of the vehicle is in a surface with good traction and other wheel on a slippery track. In this case, a standard differential will send the majority of the power to the slippery wheel, so the vehicle won't be able to move. To overcome this problem, limited slip differentials are introduced. We will learn more about them in a separate video. Thank you. Bueno, ahí pueden ver todas las posibilidades que tenemos para transmitir con una rueda cónica. ¿Sí? Ahí vieron de dientes helicoidales y de dientes rectos, ¿sí? Dependiendo si es la etapa de alta velocidad o la de más baja velocidad en el sistema que les permite a ustedes compensar las diferentes velocidades tangenciales de un eje respecto del otro. Bueno, ahí después les muestro otro respecto de las cajas de velocidad. Y acá un reductor industrial tradicional, en donde vamos a ver un par cónico en el eje de entrada. Ahí pueden ver el primer par cónico. Este sería el eje de entrada con el piñón cónico, ¿sí? De dientes rectos, engranando con una rueda. ¿Sí? Acá seguramente hay una relación de transmisión mayor a 2. Entonces ya hago una primera reducción de velocidad y he invertido la dirección de los ejes, del primer eje respecto del segundo eje. Entonces tengo una caja reductora que a mí me permite bajar o amplificar las RPM y además invertir la dirección de los ejes. Cuando tenemos cajas reductoras de 2 etapas, ahí les mostramos un poco el ensamblaje, pueden ser cajas soldadas, ahí se simula una construcción de una caja de un reductor soldada. Fíjense que son varias partes que van soldadas entre sí, ahí hay nervios, bueno, ahí entra una resistencia para calefaccionar el aceite cuando se trabaja en ambientes muy fríos. También la caja reductora puede ser fundida en otras ocasiones. Cuando hay una fabricación más en serie de una caja reductora, se puede hacer directamente una pieza de fundición en diferentes materiales. Puede ser fundición gris, puede ser hasta de aluminio, puede ser una caja de alguna aleación en particular, o simplemente de acero fundido. Pero por lo general para los reductores más básicos industriales las cajas suelen ser de fundición gris. O sea, una pieza robusta, grande, que más que nada necesita mantener en línea o dar posición a todos los ejes de la caja reductora. Y estando bien apoyada en su base, no debería tener que soportar grandes esfuerzos, ¿sí? Por lo que fabricada en fundición gris normalmente anda bien. Cuando son cajas reductoras de muy altos torques, de muy altas potencias, sí, por ahí ya las cajas suelen ser de acero fundido o bien, como les digo, ya si son muy grandes, puede haber una fabricación no en serie y ser así soldadas, como lo están viendo aquí. Ahí pueden apreciar algo muy similar a lo que les mostré recién en la foto, un eje de entrada, eje piñón tallado en el mismo eje,
eje intermedio y eje de salida. La tapa del cárter, los tornillos, lo que le llamamos la caja sería también función de cárter, las tapas de cada uno de los ejes. Bueno, y ahí se conecta un sistema de transmisión hidráulica que lo vamos a ver después en acoplamiento. ¿Qué más? Vamos avanzando con la relación de transmisión. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Cómo se calcula la relación de transmisión en el sinfín corona? Eso Ya lo vemos más adelante. ¿Sí? Vamos Sí. a ver primero en las ruedas dentadas de dientes rectos, en donde se pasa algo muy parecido ya a lo que vimos con las correas y las cadenas, en donde tenemos una velocidad tangencial única en el punto de contacto entre el piñón y la corona. ¿Sí? Y ahí ya si planteamos la velocidad tangencial para el piñón y la corona, que va a ser la misma, podemos despejar la relación de transmisión, que es la igualdad entre la RPM del eje más rápido, o sea, las RPM del piñón sobre las RPM de la corona, igual a la relación inversa de los diámetros o de los números de dientes, similar a como estudiamos en las cadenas. Y la distancia entre centros, la distancia, ¿sí?, que hay de sumar los diámetros de 1 y de 2 y dividirlo en 2, que es la distancia A. Aquí la distancia entre centros es mucho más importante que la distancia de centros de las cadenas, porque ya no es cuestión de sacar o quitar un eslabón, de sacar o poner un eslabón, sino más bien algo que lleva mucha precisión porque es lo que nos va a permitir tener la posición de engrane de un diente con respecto al otro. Bien, este es uno de los puntos fundamentales, como bien se llama ley fundamental del engrane, que tratamos en este tema. ¿Cómo se logra? La pregunta que respondemos con esta ley fundamental del engrane es ¿cómo logramos que una rueda gire en sincronismo con la otra? ¿Sí? Para que entiendan ese concepto, imagínense dos ruedas dentadas, pero de dientes así, cuadrados. Imagínense que yo tenga una rueda dentada así, disculpen el dibujo, engranando con otra de dientes rectos. Sí, algo bien antiguo. ¿Cómo se imaginan que va a ser el engrane de la rueda 1 respecto a la 2? Si esta rueda gira en este sentido y esta gira en este otro sentido. ¿Cómo lo imaginan? ¿Cómo ha dicho, ingeniero, la pregunta? ¿Cómo se imaginan que va a ser el giro, ¿sí?, la transmisión del momento torsor entre la rueda 1 y la rueda 2 si los dientes fuesen así, cuadrados, rectos? Se rompe. No necesariamente. sería muy, como muy tosco. Sí, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otra descripción me podrían dar además de tosco? Ruidoso. Sí. ¿Qué más? ¿Sería menos progresivo? ¿A qué le llamarías progresivo? O sea, que el contacto entre los puntos que se van dando mientras gira no sería el mismo que en un diente con curva, digamos, curvado. Ajá. O sea, imaginemos que yo a esta rueda 1 le pongo una manija y yo con mi mano acá la hago girar. Y aplico una fuerza acá y hago girar
a una velocidad constante, o sea, N1 es constante. ¿Por qué N2 no va a ser constante? ¿Por qué va a ser distinto a constante? Porque el diente recto, este cuadrado, no va a lograr sostener un sincronismo, o sea, como diríamos, va a andar a los saltos, a los tumbos, ¿no? Como ustedes decían, tosco, ¿sí? O sea, cuando toque la punta de este diente en una cara plana del diente de la rueda 2, le va a dar, como diríamos, un empujón, pero de repente se va a cortar la transmisión de movimiento y cuando toque otra punta en otra cara, le va a dar otro empujón y esta velocidad de N2 va a ser distinto de constante, va a ser una velocidad asincrónica, ¿sí? No va a haber sincronismo entre ambas ruedas. Entonces, la ley fundamental del engrane, lo que nos indica es cómo logro yo que haya sincronismo entre las dos ruedas. ¿Con qué se logra? Entonces, aquí viene la respuesta. La curva esa que tiene que tener el flanco del diente, ¿sí? ¿Sí? Me tiene que permitir a mí que, siendo la rueda esta O1, con centro en O1, como lo marcamos acá, ¿sí? Y la rueda 2 con centro en O2, ¿sí? Girando cada una con su velocidad omega 1 y su velocidad omega 2, la normal, ¿sí? Al punto de engrane, ¿sí? Están tocando en ese momento, en un instante, las dos ruedas en ese punto E, ¿sí? Y tienen una recta tangente, esta que le llamamos T, que vincula a los dos flancos de esos dientes. O sea, esa recta tangente es común a los dos flancos de los dientes. Si yo trazo una recta normal a esa tangente, debe cortar a la línea que une O1 y O2 en segmentos inversamente proporcionales a la velocidad de giro, o sea, en segmentos que me definen lo que sería la relación de transmisión. Es decir, que R2 sobre R1 sea igual a omega 1 sobre omega 2. Entonces, la proporción de R2 y R1 debe ser idéntica a omega 1 y omega 2. Dicho de otra manera, digamos, ¿qué pasa si eso no se cumple? O sea, si yo aquí esta curva, o por ejemplo, tengo un desgaste en el flanco del diente y de repente se pierde esa tangente, perdón. Yo tengo la recta tangente y la pierdo, o sea, se desvía, y tengo una normal que corta a la recta que une O2 y O1 en segmentos que ya no son inversamente proporcionales a la velocidad de giro, pierdo el sincronismo. Y eso puede pasar cuando yo tengo una deformación en los flancos del diente. Ahora, la respuesta a esto es, digamos, la respuesta que buscamos es cuáles son las curvas con las cuales yo puedo trazar el flanco de los dientes para que haya un sincronismo. O sea, en definitiva, la respuesta que buscamos es cuáles son las curvas que cumplen con la ley fundamental del engrane, porque no cualquier curva aquí en el flanco del diente va a lograr esto, de que en todo momento, ya sea cuando el punto de contacto esté aquí o cuando esté más adelante, la normal a la tangente corte siempre a la línea O2 o 1 en ese punto C. Acá hay un videíto, ¿sí?, que marca esa sucesión de puntos, ¿ven? Fíjense cómo el punto I ese va cambiando, es el punto de contacto, ¿sí? La tangente, fíjense, se mantiene como congelada en el espacio, y sin embargo las curvas, los puntos de contacto de la curva de la rueda 2, que es la azul, y el punto de contacto de la rueda 1 va cambiando. Y sin embargo, la normal
a la tangente en el punto de contacto se mantiene firme y cortando en todo momento. Este sería el punto SC que veíamos en la ley fundamental del engrane. ¿Sí? No se tiene que mover esa línea normal a la tangente y estar permanentemente cortando por más que cambie el punto de contacto entre los dientes. ¿Lo ven? Sí. Engaña nomás. Este video, aprovecho ya para enganchar con esto otro, lo que muestra es que cuando el punto de contacto pasa por el punto C, en ese momento la velocidad es cero, la velocidad de deslizamiento entre una rueda y otra. Ese es el único punto en el cual entre la rueda 1 y la rueda 2 existe rodadura pura. Antes y después, fíjense, aparece una velocidad de deslizamiento. Es como que, hablando en tucumano básico, la rueda 1 se va rameando, ¿no?, en la rueda 2 y genera un desgaste. Es por eso que nosotros necesitamos mucho de la lubricación en los engranajes, por esa fuerza de deslizamiento que se genera antes y después de la rodadura pura, ¿ven? Hasta que deja finalmente de engranar una rueda con la otra. ¿Ese es Pero el punto bueno, que va a sufrir menos desgaste, ingeniero? exacto. De hecho, cuando ustedes vean dos ruedas dentadas que ya han trabajado un tiempo, ese punto de rodadura es como que se marca una línea. Si estos fuesen dos engranajes de dientes rectos, se ve marcada una línea bien clarita, que es como una línea de mínimo desgaste. De hecho, ese punto también coincide con la línea primitiva, que ya vamos a ver que es el diámetro primitivo de la rueda 1 y de la rueda 2. ¿Se entiende? Y se entiende también lo de la ley fundamental del engrane, como la normal a la tangente del punto de contacto que va variando permanentemente entre la rueda 1 y 2, siempre esa normal corta la línea que une los centros de las dos ruedas en segmentos, ¿sí?, que son inversamente proporcionales a la velocidad a la que gira la 1 y la 2. Acá un poco la explicación, ¿sí?, de dónde se deriva la velocidad omega 1. Esto es muy sencillo, ¿sí?, mecánica técnica 2 básica, ¿sí?, y que de esa manera, cumpliéndose esa condición en los flancos de los dientes, nosotros vamos a poder tener siempre una relación de transmisión constante y tener el sincronismo. Si eso no pasa, si los dientes pierden su forma en el flanco, ¿sí?, vamos a tener una velocidad no constante en la rueda 2. La rueda 1, piñón, puede girar a velocidad constante producto de la transmisión de un motor eléctrico, pero la rueda 2, como hablamos vulgarmente, va a girar a los tumbos, va a tener pequeñas interrupciones en el giro constante, lo que va a hacer que sea no constante. ¿Se entiende? ¿Cuándo puedo yo perder el sincronismo? ¿Y qué es lo que necesito para tener sincronismo? Y aquí una explicación un poco más detallada, ¿sí?, de lo que pasa con las velocidades tangenciales, ¿sí?, o mejor dicho, las velocidades relativas entre la velocidad tangencial del punto y la velocidad de deslizamiento del punto, ¿sí?, que es lo que veíamos en el video, cómo cambia de sentido la velocidad relativa del punto de contacto de un diente con el otro. Y por último, contarles que existen perfiles desde la antigüedad, han encontrado dentro de la geometría, de las curvas geométricas que los matemáticos, porque esto más viene de los matemáticos han desarrollado
dentro de la geometría dos tipos de curvas, una que se llama de nombre evolvente y la otra que se llama de nombre cicloidal, curvas que cumplen con esta relación o con esta ley fundamental del engrane. ¿Sí? Por ende, el 99% de los engranajes se tallan con el perfil de evolvente, con la curva de evolvente. ¿Sí? Por estas razones que están descritas acá. ¿Y cuál es esa curva de evolvente dentro de lo que es la geometría? Es una curva que se obtiene de enrollar, ¿sí? Llámenle un violín, una cuerda, ¿sí? Yo le pongo un punto fijo acá y estiro una cuerda y la empiezo a enrollar. Fíjense que acá se va enrollando, ¿sí? Y va, a medida que va enrollando es como que yo la enrollo un cierto ángulo y marco un punto, la enrollo otro cierto ángulo y marco otro punto, la enrollo otro cierto ángulo, dejo la cuerda estirada, marco otro punto, enrollo otro cierto ángulo, la dejo el resto estirado, marco otro punto. Y fíjense que esa curva va cobrando una forma muy particular. ¿La pueden ver? ¿Se entiende? Sí, Bueno, resulta que el primer tramo de esa curva, aplicado en la fabricación de los flancos de los dientes de los engranajes, cumple muy bien con la ley fundamental del engrane. Entonces, la mayoría de los engranajes se fabrican a partir de la curva de evolvente, de desarrollar ese perfil tan particular que ustedes ven que tienen los dientes a partir de esa curva. El resto del 1%, ¿sí? Utilizan la del perfil cicloidal. ¿Sí? La del perfil cicloidal, a su vez, ¿sí? Una curva mucho más particular. ¿Cuándo por ahí puede requerirse una curva cicloidal? Cuando existan engranajes que tengan variación en la distancia entre centros. O sea, engranajes que su distancia entre centros sea no constante. Les podría contar algunos ejemplos, pero me tendría que ir mucho de la clase. Pero imagínense ustedes que el piñón y la corona por momentos no tengan la distancia entre centro A constante, sino que por momentos se amplíe y por momentos se achique. Entonces necesitamos dientes que permitan, aún variando esta distancia, tener una amplia superficie de contacto. Entonces por ahí se puede recurrir al perfil cicloidal que brinda una característica mejor para esa condición. Y dentro de la cicloidal hay tres tipos de cicloidales. La ordinaria, que es como una contraria a lo que es la evolvente. Aquí lo que hacemos es un círculo generador, hacerlo girar sobre una línea recta, que le llaman círculo base de diámetro infinito. ¿Sí? Esa línea recta, hacer girar un círculo sobre esa línea recta, va definiendo una nube de puntos, digamos, una traza de puntos, ¿sí? Que va a arrancar desde A', A y A2'. ¿Sí? Ese rastro que va dejando el círculo al girar sobre la línea base define una curva, ¿sí? Que es bastante poco pronunciada. En cambio, cuando el círculo generador gira sobre un círculo base, se llama epicicloide y genera una curva, ¿sí? Más pronunciada, que también cumple con la ley fundamental del engrane, o bien algo ya prácticamente una recta, ¿sí? Que se llama hipocicloide, que es contrario ahora a hacer girar un círculo generador dentro de un círculo base interior. Entonces el rastro que va dejando ese círculo generador nos va a formar una curva que se llama hipocicloide. Epicicloide ordinaria e hipocicloide. Esto es pura teoría, no lo vamos a utilizar, simplemente para que lo sepan, si el día de mañana les toca trabajar en fabricación de engranajes y escuchen estos términos, no les resulten nuevos o que sepan dónde ir a buscar más información para desarrollar este tema.
Bueno, llego hasta aquí. Así podamos descansar. Y ya sigue el profe Agüero con Bueno, el resto. ¿Vos vas a seguir con la teoría, Gustavo? ¿eh? ¿Vas a No, seguir con la teoría? yo voy a ver toda la parte de lo que es Ahora, reductora. Vamos a ver los bueno, distintos tipos de cajas reductoras. Vamos a ver cómo se las selecciona, todo eso. Vos bueno, seguir de aquí para en adelante, hasta el en cálculo mañana, del módulo. con toda la geometría, todo esto. Bien, bien, bien. Hasta el La cálculo del módulo. yo. La Listo, penetración. ¿Eh? listo. Excelente. Después te consulto una cosita, no te vayas. Bueno, Bueno, dejamos de grabar y nos vemos en media hora más o menos. Vamos a descansar. Bien. Me imagino. Bueno, Inge. Ahí estamos. Pablo, el viernes va a rendir este chico Benicio, Dante Benicio. Hay sí. que ver si sale la planilla, obviamente. ¿Cómo está para mañana vos? ¿Está complicado? Mañana, ¿qué hora? ¿Después de la clase? No, es el viernes. Viernes, ¿a qué hora? A la mañana, primera hora. Sí, y por eso falta poner el horario nada más. Vos me Bueno, decís sí, dale a las 8. a las 8. Dale. Ya le paso 2 temas yo pero tengo que fijarme que salgan las planillas primero. Bueno, Mañana ya bueno, vamos a ver cálculo. bueno, perfecto. ¿Ah? Dale, Bueno, mañana me avisa. dale.